recuerda que hay fruto en lo que hablamos, sea positivo o sea negativo. Nunca olvides eso. ¿Qué te parece? Alza tu Biblia, tu dispositivo, donde tú lo traigas, con convicción y con denuedo. Decimos, vamos iglesia, que te escuches, quiero escucharte. Decimos todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, gloria a Dios, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema de hoy, lo que Dios quiere hablarnos este día es: Dios está ahí contigo. Podía haberlo titulado Dios está contigo, pero ¿por qué le puse Dios está ahí? Cuando pasamos dificultades, adversidades, nos gusta, no nos gusta, nadie nos pide permiso para pasar por alguna dificultad, algún síntoma. Cuando menos pensamos, estamos atravesando ese valle de sombra, muchas veces de muerte, porque así lo dice la palabra. Yo titulé el tema, Dios está ahí, ahí contigo. Pastora, en esos momentos de tristeza, ahí. En ese pozo de desesperación, ahí. Porque muchas veces sentimos que no está Dios ahí conmigo, o pensamos, es que no puede ser que yo esté pasando esto y que me digas que Dios está ahí conmigo. Sí, Dios está ahí contigo. Creo yo en lo personal, yo pienso que una de las cosas, una de las tragedias, perdón, más grandes que puede haber, obviamente, es irse de este mundo sin Cristo. Creo que tragedia más grande no puede haber, pero también creo que una tragedia, quizá menor, que lo que acabo de decir, es llegar al hecho de muerte y aparentemente estar listo para partir y darte cuenta de que nunca has vivido como Jesús dijo que viviéramos. ¿Y cómo nos dijo Jesús que viviéramos? ¿O cómo es su deseo para nosotros, para su pueblo, que viviéramos? Lo vemos en Juan 10:10. Si no lo tenemos en pantallas, usa tu dispositivo y tu Biblia. Y dice de la siguiente manera, Juan 10:10, en versión Reina Valera: el ladrón, o sea Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ahora habla Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Nueva Traducción Viviente me dice de la siguiente manera: yo he venido para que vivan plenamente, abundantemente. Jesús quiere que vivas plenamente, que te vean y te digan: oye, esa persona se ve plena, se ve siempre despreocupada de alguna manera, se ve como que no le preocupara nada. Y es que estás tomando la palabra y la estás aplicando para ti. Él quiere que vivas plenamente y abundantemente. Esa es la vida que el Señor Jesús quiere para ti y para mí. Sin embargo, hay personas que solo se desgastan, solo existen, solo están existiendo, solo viven por vivir, trabajan por trabajar. Muchas personas les gusta hacer dinero y está bien trabajar y tener dinero. He conocido personas o he sabido personas que trabajan toda su vida, casi no pasan tiempo de calidad a veces con sus hijos, y cuando él fallece o ella fallece, sus hijos se quedan con todo lo que trabajó el papá, y está bien si ese es su deseo, pero casi siempre hay pleitos, hay diferencias, y la persona que trabajó y trabajó no disfrutó del fruto de su trabajo. No está mal que deje herencia,
pero debe de tener una vida plena, que disfrute del fruto de su trabajo, con sus hijos, con su familia. En mi opinión, es personas que hacen eso, viven por vivir, trabajan por trabajar nada más, solo existen, pero no tienen una vida tranquila, relajada, feliz, disfrutando de lo que hacen. Y hay personas que han nacido y han nacido con tan poco en un nivel económico algo bajo, y nacen con poco, pero aún así logran alcanzar mucho. Yo conozco personas así, que tienen poco, pero logran alcanzar mucho. Hay otras personas que parecen nacer con todo, ¿sí o no? Con tanto. Hay personas que dicen, pues no, nació en cuna de oro. Aquí en México, aquí se le llama cuando alguien es provisto desde que nace con todo. Nace con todo, pero logran realizar muy poco. Tal vez porque no les costó, no lo sé, pero no logran realizar todos sus sueños. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el secreto? El secreto es la presencia de Dios. Esa es la presencia, eso es todo, lo encierra todo, su presencia, su guía. Eso es la clave. Vamos a ver dos pequeñas historias. Te voy a iniciar diciendo la vida del joven llamado José. Hemos hablado de José. A mí me gusta mucho hablar de este joven, que la Biblia lo empieza a mencionar y empieza a relatar parte de su vida cuando tenía 17 años. Un niño, un jovencito. Tú sabes, José ilustra perfectamente esta experiencia que todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, experimentamos. A veces hay creyentes que experimentamos altas y bajas, y hay gente que no es creyente que también experimenta altas y bajas. No hay excepciones. La gran y abismal diferencia es que cuando tienes a Cristo en tu corazón, esas bajas no las pasas solo, amén. Hay alguien, y es Jesús, que está contigo. Es diferente a vivirlo sin Cristo. Todos vamos a experimentar, como te decía al inicio, no nos piden permiso, pero experimentamos en nuestro caminar por esta tierra épocas difíciles, todos. Casi siento que no me equivoco. Temporadas complejas, pero también hemos experimentado y experimentaremos tiempos gloriosos, tiempos de estar arriba, tiempos espectaculares. La buena noticia y lo que debes entender es que Dios ha provisto siempre una salida. Cuando el enemigo, porque Él es el que tienta y Él es el que prueba, lanza ya sea enfermedad, ya sea económico, ya sea familiar, del índole que sea, ya sea laboral, cuando lance una tentación, una prueba, recuerda claramente lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Si lo tienes en Nueva Traducción Viviente, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: las tentaciones que enfrentan en su vida, está hablando de nosotros, no son distintas a los que otros atraviesan. Fíjate bien, no son distintas, todos atravesamos las mismas. Lo voy a volver a repetir. Las tentaciones, estoy en Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los que otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿En qué? Si me está siguiendo, fíjate lo que dice. Dios es fiel. No permitirá que la tentación o la prueba sea mayor de lo que pueden soportar. Si tú dices, es que yo estoy pasando por eso, aquí dice que esa prueba no es mayor que tú. No es mayor, que la puedes y la vas a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor no permitiría. El enemigo tal vez puede decir, voy a mandarle esa prueba a fulano de tal. A ver, ¿cuál es la prueba? El Señor dice, no, mi hijo no va a soportar eso, no vas a mandar esto. Solamente lo que pueda soportar. No vamos a ser tentados más de lo que no podamos soportar. Y el versículo continúa diciendo, la tentación sea mayor de lo que puedan soportar,
cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Fíjate bien, cuando venga el enemigo con una prueba, dice que el Dios, Jesús, te va a mostrar una salida para que puedas resistir. Entonces tu oración, cuando estés pasando lo que estés pasando, la prueba que sea, tu oración y mi oración debe ser: Señor, llegó esta prueba a mi vida, de la que estés atravesando, muéstrame cuál es la salida. Amén. Ahí tú tienes que decirle: Señor, ¿cuál es? Porque si permitiste que llegara esta prueba, es porque también vas a darme la salida. Y lo dice claramente. Así que no desmayemos. No sé qué prueba estés pasando o qué vendrá en el futuro, no lo sé. Pero claramente este versículo dice: Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Si sientes que ya no resistes más, si sientes que hasta ahí llegas, dile: Señor, muéstrame, muéstrame. ¿Y cuántos saben que Él es fiel para contestar? Amén. En todo tiempo, siempre, siempre. Señor, siento que no sientes que no resistes, yo te mostraré la salida. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios. Vemos con este versículo que a Dios nada le agarra por sorpresa, nada lo toma desprevenido. Nada dice, nada. Imagínate que un ángel le dijera: Señor, ¿qué tienes? Te veo así medio pensativo. Un ángel le dice a Dios: no, esa es mi imaginación. No, es que, ¿cómo ves? Lupita está atravesando por esta prueba. Señor, pero y luego, no, es que no sé cuál será la salida. ¿Te imaginas? Dios no, a Dios no le agarra por sorpresa eso. El ángel le dice: Señor, ¿qué? Yo sé que mi hija va a salir porque yo ya le voy a mostrar la salida, perdón. Señor, es que la situación que está pasando. Bueno, yo me puse de ejemplo, ¿verdad? Cuando te toque predicar, tú te pones de ejemplo. Ahorita yo soy la niña ejemplo. Entonces, él dice: ya está la salida. Pero yo sé que a veces pasa que no la vemos, ¿verdad? Que decimos: pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a durar eso? Pues ya hay una salida. Solamente él dice: Señor, muéstramela. Y bueno, si has leído la vida de José, te darás cuenta que tiene épocas donde está abajo. ¿Quién no sabe la historia de José? Y si no, te invito a que la leas detenidamente. Y pareciera que no puede estar más abajo. Pareciera que es el tope, que ya no se puede llegar más abajo. La vida de José también tuvo momentos gloriosos. Y te vuelvo a decir, si lo has leído, tú sabes que también tuvo momentos gloriosos. Te voy a poner en contexto, recapitulando un poco. En primer lugar, José fue el favorito de su padre. Todos sabemos, fue el favorito. Lo amó tanto. ¿Y sabes por qué dice la Biblia que lo amó tanto? Porque lo tuvo en su vejez. Y él tuvo varias mujeres, pero lo tuvo también con la mujer que más amaba, que más amó. Y por eso lo amaba tanto. De hecho, la Biblia dice que Dios que le hizo una túnica de muchos colores. Y también a este joven José, Dios le dio varios sueños. Esos sueños eran proféticos, en donde tendría todos los recursos. Y si tú lees el final, te vas a dar cuenta que él era el segundo del gobernador, el segundo que tenía todo a su disposición, todos los recursos. Y todos los gobernantes se inclinarían a él, incluso su familia. Esos sueños eran los sueños proféticos, por eso se le conoce como José el soñador. José solo tenía 17 años de edad cuando Dios le da estos sueños. Un niño, un joven, demasiado. Y eso despertó la envidia y el desprecio de sus hermanos. Se enojaron, estaban celosos, no soportaban a José. La Biblia nos narra que sus hermanos lo querían matar. ¿Lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas bien? Lo echaron en un pozo, en una cisterna, para que muriera. Uno de sus hermanos dijo: vamos a sacarlo de ahí. Y luego fue vendido como esclavo, finalmente. Aquí tenemos un joven de 17 años que era odiado por sus hermanos. Pero ¿por qué era odiado si José no había hecho nada? ¿Qué había hecho José? Nada. Solo ser el consentido de su padre y decirle: tuve estos sueños. ¿Te ha pasado que tú pasas por circunstancias, situaciones difíciles y tú te preguntas: pero ¿por qué estoy pasando por esto si yo no he hecho nada? ¿Sí o no? Y dices:
¿qué pasó? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no he hecho nada. Pues José, déjame decirte que tampoco había hecho nada. Y mira la vida tan difícil, los primeros años de su vida, tan difícil que fue para él. Después de ser vendido a precio de esclavo a Potifar, la Biblia lo describe como un hombre joven y atractivo. Y todos sabemos que por ser atractivo y tal vez por ser también joven, la esposa de Potifar quiso seducirlo y José no accedió. Y finalmente Potifar, la mujer lo engaña y le dice, ese hombre, José, quiso abusar de mí, sabiendo que no era verdad. Calumnias, eso fue una calumnia. Eso para mí es de lo más bajo, una calumnia. En mí, en lo personal, eso me siento un poco, o sea, se me hace demasiado, se me hace muy fuerte, se me hace algo que no le hallo, no, me siento como un poco, como le digo, Señor, es que esto es una calumnia. O sea, para mí es algo muy, que no es fácil de llevar. Cuando te calumnian, siente como un poco de impotencia. Y cuando yo leí esto, digo, Señor, eso es cierto. Que te hagan, que te digan, que te calumnien. Y a su esposo le dijo, es que él quiso seducirme. Y era calumnia, eso no era verdad. Y entonces él va a la cárcel no por haber hecho algo malo, sino por haber hecho lo correcto. ¿Puedes creer? Un niño, un joven que tiene unos sueños proféticos extraordinarios y una vida por delante, y lo venden como esclavo sus hermanos, lo intentan matar, luego lo venden como esclavo, y luego llega a la casa de Potifar y le levantan una calumnia, y luego va y cae preso. O sea, él podía haber dicho, ¿dónde estás? Y la Biblia nunca registra que José se quejara, que José dijera, no sé si lo diría o no, la Biblia no lo registra. Pero ¿sabes? Ahí, por eso mi tema se llama, Dios está ahí contigo. Pues cuando él va a la cárcel, estaba hundido en prisión. Ahí en la cárcel, empieza a levantarse nuevamente. Empieza, si lees la historia o ya la has leído, tú sabes, dice que él empezó a ser el jefe de los presos, brillando en la cárcel, así, brillando. A él tenían que darle cuentas, a él tenían que pedirle permiso. Él decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Él era el jefe, él brillaba, habiendo sido calumniado y estando injustamente ahí preso. Él dijo, yo no me importa, estoy aquí. Sí, ha de haber sido doloroso. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Pero él decidió ahí ser el mejor, ahí donde estaba, en ese lugar. ¿Cómo puede un esclavo prosperar en prisión y no ser dueño de nada? Él es un ejemplo de que sí se puede prosperar en prisión. Pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser prosperado? Por la razón que te dije hace un momento, porque Dios estaba con José. Nada más por eso, iglesia. Así como está contigo, amén. Así como está contigo, así como estuvo con José, ¿por qué no va a estar contigo? Génesis 39, si lo tienes, Génesis 39, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Léelo en tu dispositivo, por favor. Dice, llevado pues José a Egipto, después de que lo vendieron de sus hermanos y lo venden como esclavo, dice, Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Y el verso 2 dice, mas Jehová estaba ¿con quién? Mas Jehová estaba con José. Ahí donde lo habían llevado esclavo, ahí estaba con él. Pastora, yo a veces siento que no voy a hacer eso. Ahí está el Señor, ahí estaba con José, porque aquí lo dice la palabra en el 22, mas Jehová estaba con José. Ahí donde él estaba, ahí estaba nuestro Dios. Varón próspero. ¿Cómo puede ser posible que sea próspero? Porque Dios estaba con él, nada más por eso. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Si Dios, yo te digo a ti, iglesia,
Yo me lo digo a mí también. Si Dios pudo prosperar a José siendo un esclavo, Dios lo pudo hacer. No dudes que Dios te puede prosperar a ti, que eres su hijo. Amén. No lo dudes. En donde quiera que te encuentres, fíjate cómo estuvo José, dónde se encontraba José. Y ahí él era prosperado. Ahí estaba el Señor con él. Puedes ser prosperado en todo tiempo. Hay oportunidad para ti y una infinita gracia para ser bendecido siempre. No dejemos de confiar en el Señor. No importa lo que la situación que estés pasando, su palabra incorruptible no pasa. Esa se cumple. A nadie de los presentes, de los que estamos aquí, nos gusta pasar por pruebas. Yo estoy segura que nadie. Pero mira cómo pasó con el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, yo lo traigo en Nueva Traducción Viviente. Repetiré otra vez el versículo por si alguien lo quiere, no lo alcanzó a escuchar bien. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Yo lo traigo en Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente. Fíjate cómo le pasó al apóstol Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, imagínate cómo se zarandea el trigo, así, ¿no? Y eso, el enemigo es el que pide: Señor, dame permiso. Pide permiso, aquí está claramente. A ver, yo quiero lanzarle una pruebita, Señor. A ver, ¿me das permiso? ¿Me das chance? Decimos aquí, ¿me das permiso? Me ha pedido permiso. Y en el verso 32 dice lo siguiente: pero yo he rogado por ti. El Señor nunca le dijo a Satanás que no. Nomás dice, yo he rogado por ti. Dice, para que tu fe no falte. O sea, yo estaré intercediendo por ti. Él intercede por ti, por mí, amén. Él es nuestro abogado. Cuando llega una situación, acuérdate, tengo un abogado que está intercediendo por mí. Y ese caso, con ese abogado, es ganado. Sin duda que es ganado. Y dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, esa parte de ese versículo quiere decir, y una vez vuelto, en otras palabras, y una vez que hayas vencido, eso quiere decir, yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez que hayas vuelto, en otras palabras, y una vez que hayas salido de esa situación, dice, fortalece a tus hermanos. Es decir, tú le vas y les dices a los demás, yo salí de esto, sí se puede. Fortalece al que esté pasando por otra prueba. Amén, ¿me explico? Tú fortaleces a esa persona. Yo voy a rogar, el enemigo me ha pedido que te quiere zarandear. Señor, ¿tú qué le dijiste? Que yo rogaré que tu fe no falte. O sea, yo intercederé por ti. Y una vez que hayas vencido, eso quiere decir, ve y fortalece a tus hermanos. Diles que así como te saqué a ti, los voy a sacar a ellos. Fortalécelos. Diles que viene la prueba, pero que yo doy la salida. Probablemente Pedro pensó que Jesús le había dicho que no lo fuera a zarandear o a mandarle ninguna dificultad. Pero él dijo, yo he rogado al Padre, intercederé, en otras palabras, por ti. Y me imagino que cuando Pedro escucha eso, él ha de haber dicho, Señor, ¿pero por qué? O sea, te pidió permiso, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste que no, Señor? Porque no se ve que Dios le haya dicho no. Le dije al enemigo que no, dije que no, que voy a interceder por ti. Y es ahí donde entonces pensamos, ¿Dios está conmigo? O sea, ¿por qué llegó esta prueba? O sea, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué tengo estos síntomas, Señor? ¿Por qué esta escasez? Padre, ¿qué pasa? Ahí es donde pensamos, ¿de verdad Dios está conmigo? Y yo te digo, Dios está ahí contigo. Dios está ahí conmigo. La respuesta es sí. En los malos tiempos, en los malos momentos, Él está ahí. Como se llama nuestro tema, Él está ahí. José pudo haber pensado también, hombre, la vida que llevó José, no, o sea, de verdad, él también pudo haber pensado, si estuviera Dios conmigo, no me estaría pasando esto, no me hubieran vendido mis hermanos, no me hubiera levantado aquella mujer esta calumnia, no estuviera yo preso. Y esos sueños que tuve, yo ya no sé qué pensar de esos sueños. Mira nada más,
¿De verdad Dios está conmigo? La Biblia no registra eso. La Biblia dice que él brillaba. No dice con esas palabras, pero él cuando estaba preso, él sobresalía. Cuando lo contrató Potifar, era de los mejores. Más bien dicho, era el mejor. Y Potifar veía que Dios estaba con él. Él podía haber pensado, no puede ser que me vaya de mal en peor, a menos que Dios no esté conmigo. Tienes que entender esto. Cuando Dios está contigo, vas a ser próspero aún en la peor de las circunstancias. Amén. Aún en las peores circunstancias. Fíjate la vida de José. Él estaba en lo más bajo en la cárcel. Y ahí Dios lo hizo prosperar. Dios lo hizo próspero. ¿Cómo puede ser? Por la sencilla razón que dijimos hace un momento. Porque Dios estaba con él. Y vemos en Génesis 39, verso 2, versículo 3 y 4, en Reina Valera, dice lo siguiente. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Mas Jehová estaba con José. Ahí cuando lo echaron sus hermanos al pozo, ahí estaba con él. Cuando fue vendido, ahí estaba con él. Cuando fue esclavo, ahí estaba con él. Cuando fue en la casa de Potifar, ahí estaba con él. Siempre estuvo con él. Seguimos con el versículo. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Verso 3. Y vio Jehová que su amo estaba, y vio que su amo estaba con él en todo lo que hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué glorioso. Verso 4. Y hacía yo gracia. ¿Por qué? Porque estaba con él a sus ojos. Y le servía y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que él tenía. Todo lo que Potifar tenía, todo se lo entregó. Absolutamente todo se lo entregó. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. José, cuando fue esclavo, desde luego que hubiera querido escapar. Todos hubiéramos querido escapar de esa esclavitud. Estoy segura que todos hubiéramos querido escapar. Pero José no escapó. Yo decía, pero ¿por qué cuando estuvo con Potifar, por qué no escapó? ¿Sabes? Esto es algo muy importante. Para pasar de lo más bajo a estar en lo más alto, José pensaba, esto que me está sucediendo, Dios lo va a usar para bien. Esto no es algo malo que vaya a durar para siempre. Ese era su pensamiento sin duda. Dios va a usar esto para llevarme a mi destino. Y así fue. Así fue. Todo lo que le hicieron lo llevó a su destino, a lo que él un día soñó, a esos sueños que Dios le envió cuando era un niño, cuando era un joven. Él decía, seguramente Dios sabe perfectamente lo que está haciendo en mi vida. Cuando pases por momentos difíciles, cuando pases por situaciones adversas, Señor, yo sé que esto va a ayudar para bien, porque así lo dice su palabra. Tú estás trabajando, sin duda te va a llevar a un mejor nivel para bendecirte. Es algo que normalmente ocurre y que no debemos hacer es autocompadecernos. Eso no ayuda en nada. No debemos de decir, Padre, ¿por qué a mí? Otra vez yo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Ay, yo sí lo he dicho. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? No digas eso. ¿Por qué? Porque Dios siempre te hará bien. Dios siempre usará eso para sacar algo bueno. Dios nunca te dejará. Dios nunca te dejará solo. Recuerda, Él lo ha prometido. Josué 1:5 en Nueva Traducción Viviente dice, nadie, pero es que usted no conoce a mi jefe, pero es que usted no conoce a mi esposo, pero es que usted no sabe de fulano. Dice nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¿Alguien puede decir amén a esta gloriosa palabra? No te fallaré ni te abandonaré.
dice, nadie podrá hacerte, ni la escasez, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa, nada. Esta frase habla bien de la vida de José y Dios estaba con él. Esa frase describe bien la vida de José. En la prisión, Dios estaba con él. En el pozo, Dios estaba con él. En la calumnia, algo que es de lo peor, Dios con él. En los negocios, prosperaba, Dios con él. En el dolor, porque fue doloroso, ahí estaba Dios. En la prosperidad, Dios siempre estaba con él. ¿Te fijas? En lo más bajo, en nivel medio, en lo más alto, siempre estuvo con él. Dios está ahí contigo, iglesia. Dios está ahí, siempre. En los momentos más difíciles de su vida, José seguía viendo la mano de Dios en él. En medio de las malas situaciones tienes que decir, esto no viene de Dios, esto no me lo mandó Dios, esto no lo quiero porque no viene de Él. Esto Dios lo va a usar para sacar provecho de lo que me mandó el enemigo. Yo puedo decir tal cual, eso es cierto. Dios saca provecho de lo que el enemigo te lanza. ¿Por qué? Porque Él está a cargo de mi vida. No me preocuparé, no me enojaré, porque hay personas que se enojan con el Señor. Esto me va a ayudar para bien. Quizá en el momento, y lo digo por experiencia propia, en el momento tú no sientes que eso te esté ayudando. Nunca la palabra dice, cuando dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, no te da como un tiempo, o sea, al instante vas a saber. Pasa el tiempo, algún tiempo para algunas personas más, a otras personas menos, pero sin duda, si dice que todo va a ayudar para bien, eso tarde que temprano te vas a dar cuenta, vas a decir, con razón, eso tan feo, el Señor lo usó para mi bien. Potifar, ya lo leímos en Génesis, dice que Potifar se dio cuenta que todo lo que hacía José prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. ¿Qué es lo que ven en ti? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que ven en mí cuando las cosas no van bien? ¿Es queja o es alabanza? ¿Qué dicen las personas? Según lo que tú digas, ellos dicen lo siguiente, ya empezó a quejarse, eso que es cristiano, ya está diciendo, ¿por qué a mí? Ay, esa me pegó a mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me oye? Esa también, es que siento que Dios no me oye. ¿Quién te dijo? Dios no, o sea, el enemigo, ¿quién más? Claro que te oye, pero por supuesto que te oye. O ven en ti alguien que está diciendo, mi Dios está conmigo. Oye, pero no te está yendo bien, no importa. Él es el autor de mis días, Él es mi guía, Él me bendice, Él me prospera. Él tiene todo bajo control. Oye, pues no sé por qué lo dices, te ves diferente. Su palabra es incorruptible, su palabra se cumple. Él estará conmigo. Él tiene planes de bien y no de mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo sé que fácil de decir no es, o de hacer, perdón, fácil de hacer. Es fácil de decir, pero de hacer sabemos que no es algo que sea tan fácil. Cuando las cosas van bien, es fácil de decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero cuando estás pasando, lo dices cuando estás pasando por buenos tiempos. Pero es fácil creer que Dios está contigo cuando estás por encima de la montaña, gozando de un rico sol. Dices, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque en ese rato todo está yendo bien. Y tú glorificas a Dios, pues sí, porque todo está bien. Pero cuando pasamos, o cuando estás abajo en el valle, ese valle que nadie quiere pasar, el valle de sombra de muerte, que te rodean tus adversarios, como es la enfermedad, como es la escasez, como son las calumnias, cuando son las mentiras, cuando son relaciones rotas, cuando hay tantas cosas. Ahí no es tan fácil, ¿verdad? De decir, gloria a Dios, alabado sea Dios. Sin embargo, eso es lo que debería de salir de nuestras bocas. ¿Cómo puedo decir, pastora, pero cómo puede usted decir que yo alabe a Dios
cuando las cosas no están saliendo bien. Ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que sí hizo eso y vamos a ver cómo salió triunfante. Pudiera ser que hoy tú estés pasando por ese valle, como dije hace un momento, que nadie quiere pasar, que nadie quiere atravesar, ya sea en tu familia, económicamente o en tu salud. Y te estás preguntando, tal vez, ¿en dónde está Dios? Hermanos, iglesia, joven, niño, Él está ahí contigo. Él es el Dios de los valles. En Isaías 4, verso 10, en Reina Valera dice, no temas. Repetiré nuevamente la cita bíblica. Isaías 41, versículo 10, versión Reina Valera, dice, no temas. Pero es que eso me da miedo, no temas. Eso es lo importante. Fíjate, el versículo es un poco largo, pero inicia, tal vez ese no temas podía haber sido al final y decirte, yo estoy contigo, no temas. Pero inicia diciendo, ¿por qué? Porque el temor es fe al revés. Tienes temor, eso atrae lo que tú no quieres que te pase. Y me llamó la atención que inicia, he leído tantas veces ese versículo, pero inicia diciendo no temas, no lo pone al final, lo pone al principio. En otras palabras te dice tranquilo, a ver, necesito que estés tranquilo por todo lo que te voy a decir. Y así lo inicia diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, eso dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, 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 lo dice una vez, pero yo te lo repito varias veces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Te falta sustento económico hablando de eso? Aquí dice que siempre te va a sustentar, siempre te va a sustentar. Anímico, de otra manera, en lo que sea, siempre te va a sustentar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Déjame terminar con esta historia. No sé cuántos, bueno, casi la mayoría, o yo creo que todos saben la historia de José, pero ¿cuántos saben la historia de Josafat? ¿Habrá alguien aquí? Bueno, si no has escuchado la historia de Josafat, es que como que tenemos más, ¿cómo se llama? Más héroes de la fe, que son los, repetimos, hablamos más de unos que de otros. Pero el rey Josafat era un varón de unos 35 años de edad cuando subió al trono y fue rey en Jerusalén. Y la Biblia dice que fue un buen rey, que supo gobernar. Y cuando el rey Josafat iba a ser atacado por sus enemigos, dice la Biblia que fue rodeado y que sus enemigos lo superaban a él en números. Eran más los contrarios que él y toda su gente. El Espíritu de Dios dice que vino sobre un varón que era que servía al rey Josafat, y Dios le da una palabra a este varón y se llama Jaziel. Te voy a decir algo, es hermoso, es glorioso, es reconfortante, no sé cómo decirte. Yo he estado en situaciones donde estoy sola en mi habitación preguntando al Señor. Sabes, yo cuando tengo algo que estoy pasando, generalmente no le doy vida con mi boca. Lo diré una vez para que alguien se ponga de acuerdo conmigo y ore. He aprendido, como dice el apóstol Pablo, a no darle, a no hacerlo audible. ¿Sabes que el diablo no conoce tus pensamientos? Lo que yo esté pensando ahorita solo lo conoce el que me creó. Satanás no sabe lo que tú estás pensando, porque él es un ser creado, y un ser creado no sabe, como él fue creado, él no puede crear nada. El que me formó y que me creó, sí me conoce, él es el Olam. Él sabe el final desde el principio. Entonces yo he estado en mi habitación y yo cuando estoy pasando por una adversidad, yo solo lo pienso y le digo, Señor, estoy pasando por esto, pero yo no lo hago audible. No te miento, y Dios no me deja mentir, ni mi hijo que ha sido testigo de esto. Ha sonado el celular y me dicen, pastora, tengo una palabra para usted.
Y yo en ese rato siento que me alivio, que me curo, que ya pasó todo. Y yo digo, ¿qué pasó? Y tal cual lo que yo estoy pensando, pero no estoy hablando, porque yo no quiero que el diablo sepa lo que yo tengo o el temor que yo esté pasando en ese momento, porque el temor llega. Y yo no quiero que él sepa lo que a mí me causa temor. Entonces mi Señor usa a personas, esto no es algo que yo pida, simplemente yo pienso y el Señor varias veces ha actuado así. Y es glorioso y hermoso cuando llega alguien, y lo he vivido, o alguien me habla y me dice, Dios me dijo que usted está pasando por esto, y me describe y empieza a hablar exactamente lo que yo pensé, pero que nunca hablé porque era un temor que yo estaba batallando o alguna dificultad. Y me digo, gracias. Y eso es hermoso. Y tú puedes decir, pastor, eso a mí no me pasa. No tiene que pasar. Eso es algo que solamente el Señor sabe por qué y en qué momento. Para eso tenemos la palabra de Dios. Para eso tú tienes la palabra. Ok, estoy pasando por esto, no le doy vida, solamente Señor. Entonces busco en la palabra un escrito está. Busco en la palabra un antídoto, la contra de lo que me está pasando a mí, o sea, algo que esté más bien a mi favor, o sea, contrario a lo que el enemigo me esté lanzando. Si tú no encuentras a alguien que, como me ha pasado a mí, que llega y me da palabra y exactamente es lo que estoy atravesando, está la Biblia. No desmayes por eso. Dios tiene la respuesta en su palabra. Si viene alguien y te dice, bien, y si no, también he estado en el del otro lado, donde digo, no sé qué hacer, Señor, entonces me voy a la palabra y ahí hay respuesta. ¿Alguien me entiende? ¿Me explico? Amén. Vemos entonces que el Josafat se iba a enfrentar contra un pueblo que le superaba en números. Y en segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15, 16 y 17, mira la palabra que dice Jaciel. Nuestras pantallas no están jalando bien, porque el versículo 16 y 17 lo traigo abreviado, pero tú lo puedes leer ahí. En segunda de Crónicas, lo repito, capítulo 20, versículo 15, 16 y 17 dice, y dijo, oíd Judá, este varón se llama Jaciel, y dice, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, así le dijo el Señor hablando a través de Jaciel, Jehová os dice así, no temáis, otra vez, empieza a dar una palabra y empieza como el versículo que hace un momento te dije, empieza diciendo, no temáis, otra vez, porque sabe que el temor es fe al revés. Y, o sea, en otra palabra, que se tranquilicen, así le dice el Señor. Dice, no temáis, le dice al rey Josafat, no temáis, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud. Sabía que eran muchos, esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Le dice, tranquilo, rey Josafat, sí son una multitud, dice el Señor, pero primero, no tengas temor, porque dice Jesús, dice Dios, que no es tu guerra, es la de Él. En otras palabras, Él va a pelear por ti. Eso te dice el Señor hoy. No temas, la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Amén. Y Él va a pelear por ti. En el verso 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. Hasta ahí traigo apuntado el verso, mi verso, y no está en pantallas, por eso hasta ahí llego yo. En verso 17, pero tú lo puedes leer. Y en el verso 17 dice, no habrá para qué peleéis con vosotros. No lo traigo extenso, las pantallas no sirven, pero tú que estás ahí lo puedes leer. En el verso 17 dice que iban a pelear contra ellos. ¿Y sabes qué pasó? Con esa poderosa palabra de parte de Dios, Josafat hizo lo siguiente y fue sabio. Esa sabiduría venía del Señor. Josafat, fíjate bien en lo que te voy a ilustrar. Fíjate, no pierdas detalle. Josafat dijo, mañana vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner a mis varones de guerra, voy a poner a los que vayan, a los adoradores. Voy a poner que vayan adelante cantando alabanzas. ¿Qué es eso? O sea, ¿van a ir a pelear y van a ir cantando? Alguien que viera que Josafat había mandado a adoradores por delante a una guerra. O sea, ¿en qué cabeza cabe?
Pues la sabiduría de Dios descendió sobre Josafat y puso adoradores. Y ellos iban por delante. Era hermoso. Ellos cantaban. ¿Y sabes qué cantaban? Cuando iban a la guerra, iban por delante. Ellos cantaban del gran amor de Dios hacia ellos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 23, en Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que hizo. Fíjate lo que hace el poder de la alabanza. Fíjate lo hermoso, lo extraordinario. Lo viví varias veces a punto de tu servidor estar a punto de una convulsión. Me paraba y cantaba, y recuerdo el canto que cantaba y danzaba sola en la madrugada. Y aquel espíritu que venía y me atormentaba, se iba. Cuando yo cantaba, yo no tenía ganas de cantar, por favor, sientes que te vas a perder. Y sin embargo, el poder de alabanza, yo doy fe de que es real. Y lo leemos, lo tenemos en pantalla. Si está, lo voy a leer porque nuestra pantalla acá no. Dice: y habló consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen. Imagínate la escena, están cantando y van a la guerra, están cantando y alabando, y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen, ¿y qué cantaban? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En Nueva Traducción Viviente, el verso 20, ese verso, por favor. Y cantaban, esto es lo que dice, leemos nuevamente. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores y caminaron delante del ejército, cantando al Señor. ¿Y qué? Y alabándolo. Le cantaban y le alababan. E iban a la guerra, cantaban y le alababan por su santo esplendor. Dice la Biblia, y esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cantaban del amor de Dios. El verso 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, fíjate, iban a la guerra. Ay, es que me gusta repetir eso. Comenzaron a cantar y a dar alabanzas. El Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte se comenzaran a luchar entre sí. Otra versión dice, se mataran entre ellos. Cuando ellos de su boca soltaron la alabanza y soltaron el canto, el enemigo quedó confundido. ¿Me explico, iglesia? ¿Entiendes eso, iglesia? Cuando estés en una situación, sea cual sea, que no tengas ganas de alabar porque no hay ganas, no es que tengas ganas o no. Mira el ejemplo tan grande. El Señor lo hizo cuando ellos cantaron, no cuando se quejaron. Todo es fácil caer en el desánimo y en la queja, porque la Biblia dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Ahí está precioso lo que hizo el Señor cuando cantaron y alabaron. Verso 23. Los ejércitos de Moab y Amón se volvieron contra sus aliados, o sea, entre ellos, del monte de Seir, y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Se mataron entre ellos. ¿Puedes ver la alabanza y la adoración? Lo importante que es, lo glorioso que es, como el Señor dice. Pero fíjate, el Señor no había permitido que ellos se mataran entre ellos hasta que ellos con sus bocas empezaron a alabar y a cantar. Si tú quieres ver que tu respuesta llegue y tú quieres ver la gloria de Dios, no es cuando te quejas, es cuando cantas y alabas. Amén. Amén. Espero que en el nombre de Jesús, creo que queda claro. Amén. Ahí, en esos cantos, en esas alabanzas. Y yo sé que eso es real. Lo he vivido y pues simplemente lo dice la palabra. Entonces, con esta poderosa palabra de parte de Dios, vemos que Josafat ganó la guerra o la batalla. Iglesia, recuerda, no son las tribulaciones las tenemos todos. No son las tribulaciones lo que te hace fuerte, sino la forma en que respondes a las tribulaciones, a los problemas. Eso los vamos a tener siempre, pero es cómo respondes, con alabanza o con queja. Recuerda,
Dios está ahí contigo, así como estuvo con ellos. Solo tenemos un enemigo y se llama Satanás. Él es el que quiere que entremos en duda, en queja y que nos quejemos diciendo: ¿en dónde está Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué yo otra vez? ¿Por qué pasó esto? Dios quiere que sepas que Él está ahí, como se llama el tema. Dios me dijo que lo titulara así, que pusiera esa parte. Yo no le había puesto esa parte y percibí, no es que haya escuchado una voz, tampoco quiero que malinterpreten, pero Dios está, Él quiere que sepas que Dios está ahí. En esa situación difícil, sí, ahí contigo. Y que confíes y respondas con fe a su gran amor por ti. Nuestro último versículo, Romanos 8, verso 37, nueva versión internacional. Antes, en todas estas cosas somos más, no somos tan solo vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todas estas cosas, esta versión la dice diferente, nueva versión internacional. Sin embargo, dice, ¿en cuántas cosas? En todo, en todo. Nueva versión internacional dice, sin embargo, en todo. Pero esto está difícil, en todo. Eres más que vencedor. Somos más que vencedores, no por nuestro amor por Él, sino por Él que nos amó primero. Así que cualquiera que sea tu valle el día de hoy, no temas. Recuerda, es lo primero que tenemos que hacer. Vimos dos versículos que empezó el Señor hablando. No temas, no temas, no temas. Dios está ahí contigo, fortaleciéndote y sosteniéndote. Solamente alaba, solamente adora y canta de su inmenso amor por ti, como lo vimos ahí en Crónicas. Y deja que Él pelee esa batalla. Deja que se maten los enemigos entre ellos, Satanás y sus demonios. Me refiero a eso, no hablo de personas. Deja que Él pelee esas batallas por ti, porque recuerda que Dios está ahí contigo. Amén, iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque su amor y su misericordia es para siempre. Si gustas ponerte de pie, estás pasando por alguna tribulación, estás pensando, Dios, ¿estás conmigo? Claro que Él está contigo. Ahí está contigo. Difícil, ahí está contigo. Como estuvo con José, como estuvo con Josafat, como estuvo con Moisés, está ahí contigo. Si gusta cerrar tus ojos, Señor, yo te doy tantas gracias, Padre, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra existencia, Padre. Ya sea que tú vengas, Señor, por nosotros y nos lleves, o tengamos que partir individualmente, Padre, estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y que cuando venga, Señor, alguna situación, Padre, tú ya tienes lista la salida para nosotros, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por esa fidelidad y esa gracia, Señor, más grande que cualquier pecado. Gracias por sacarnos siempre adelante en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Por muy difícil que sea la situación, recordaremos que tú estás ahí con nosotros y que tú nos mostrarás la salida. Eterno Dios, gracias. Solamente gracias. Síguenos guiando con tu Espíritu Santo. Sigue guiándonos por este camino, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor Jesús. Puedes tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, sabes que siempre nuestro corazón está agradecido contigo, Señor. No hemos visto justos desamparados ni nuestra simiente que mendigue pan, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor, Dios. Gracias por, Señor, bendecir nuestros trabajos, Padre, de mis hermanos, Señor. Gracias porque la gracia está con ellos, Dios. Y donde ellos encuentran, Señor, el favor tuyo delante de todos. Gracias porque son luz en medio de toda circunstancia de sus trabajos, Señor. Padre, bendice la siembra
en abundancia, en abundante cosecha, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras pasan por las ofrendas, pues te recuerdo, ¿cuántos están listos para el aniversario, iglesia? Amén. Bueno, pues este sábado 6 de la tarde, nuestro hermano Carlos estará llegando con el favor de Dios, Ixtapas y Guatanejo a las 5 también de la tarde, pero en la mañana viene una hermosa familia que ya tendrá la oportunidad de conocerla, de la Ciudad de México. Hay una chica que probablemente venga de Durango, todavía no sé, todos son bienvenidos. Será un tiempo glorioso, amén, amén. Domingo 10 de la mañana, único servicio. Aún si alguien quiere aportar algo, aún estás a tiempo de aportar, si gustas, para nuestro aniversario. Y si por algún motivo no se puede, nunca que sea impedimento para que vengas a gozarte con nosotros. 18 años y contando, amén, iglesia. 18 años y contando, seguimos, porque la obra continúa, amén. Porque la obra que nació en el corazón de Dios continúa y no va a parar, porque Dios está ahí con nosotros, amén. Entonces, pues serían todos nuestros anuncios. Somos de casa, todos sabemos nuestros anuncios. Te invito a que te pongas de pie. Gracias por haber estado aquí, gracias por habernos acompañado, y recuerda que Él está con nosotros. Si gustas levantar tus manos para quedar despedidos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí confiando y sabiendo que donde quiera que pasemos, Dios está ahí con nosotros. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.